Bienvenidos mansalveros y mansalveras del universo mansálvico nuevamente a un Mansalva de podcast, y esta vez tenemos, madre mía, vaya invitazaco tenemos aquí. O sea, tenemos uno de los pilares de Valhalla Ediciones, un montañero de pro y además un compañero del gremio de la docencia, o sea que es que no podemos decir más. Ignacio, amigo mío, hermano, compañero, ¿cómo estás? Pues con esta presentación de Estrella de Rock estoy totalmente abrumado y contento al mismo tiempo. Y una pregunta que a todos nos imbuye dentro de nuestro propio ser mansálvico: ¿cómo llevas la mansalva hoy? Pues la mansalva la llevo ya con el depósito, porque como tú bien sabrás, el curso se hace largo, llega el calor y ya estoy con la mansalva un poco ya... Necesito reciclarla, ¿no? Entonces ya ahora viene el veranito y vamos a remansalvearnos otra vez. Ya verás como la mansalva ya después del periodo de evaluaciones resurge de las tinieblas. De Fénix resurge la Eso es. Y aquí estamos con mis hermanos de armas mansálvicas, Rioelio y Riolito. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo llevas la mansalva? Pues yo me imagino la mansalva burbujeante, me imagino hirviendo con este calor que hace sofocante, y cómo estas burbujas sale una especie de humo o de gas que al final llega a las nubes, ¿no? El ciclo meteorológico también es mansalvero, y las nubes hacen llover mansalva que nos refresca y nos regenera. Así que no te preocupes, Ignacio, que en breve la mansalva te va a regenerar y esto, cuando empieces vacaciones, fluye de nuevo, todo vuelve a fluir. Me quedo más tranquilo. La mansalva regeneradora es un buen concepto, ¿eh? Y arriba, por lo menos arriba, por donde yo lo veo, es Ramonatis, primero de Córcega, segundo de Portugal, tercero del Cairo, cuarto del Peloponeso, me he colado, quinto de Vidriolis y sexto de Varsovia. No, sí, era Varsovia, ¿no? Bueno, no lo sé. Tenemos que hacer un review, más títulos que la duquesa de Alba. ¿Cómo estás, Exacto, amigo, hermano? ¿Cómo llevas la mansalva? Estoy un poquito percoído, no te voy a engañar, porque tengo un poco de faringitis, lo cual a vosotros os va bien porque voy a hablar menos. No lo creéis ni muerto. Pero bien, tío, muy contento. Hacía tiempo que nos podíamos juntar. Perfecto de aquí de que Ignacio haya aceptado el reto mansálvico, tío, de venirse ahí con nosotros a charlar un rato de rol. Y muy contento, tío, muy contento porque me gusta mucho hablar de rol. Me gusta casi tanto hablar de rol a veces, no sé si como tanto como jugar, pero me gusta mucho. Es uno de mis temas favoritos. Y de hecho, mira, como ya me va viendo la garganta, me voy a tomar una pastilla de mansalva para... Hombre, así cualquiera. Doctor Roleína, para la garganta, que vaya bien todo. Hostia, una pastilla de mansalva, tío, las has conseguido comprimir, ¿no? Así llevo la mansalva yo, en pastillas, tío. Muy bien, para su posterior comercialización, eso siempre es interesante. Bueno, y en esta serie de podcast con Ignacio empezamos como siempre con el tema propuesto por nuestro invitado, que en este caso es, a ver si lo recuerdo bien, dirigir bien, ¿era algo así? ¿Lo he dicho bien? Corregidme si me equivoco, ¿eh? Sí, ese era el tema, ¿no? Dirigir mucho es dirigir. Exacto. Pues por ahí iría la cosa. Ramón, estás ahí, que la No, veo que no tanto ya. Que no, que lo iba a decir Ignacio ahí con esa voz potente que tiene ese chorro de voz, y era, pues, eso, dirigir mucho es dirigir bien. Exacto. Y para empezar, como siempre, vamos a hacer las tiradas de mansalvación en ese dadito de 20, y como ya se sabe, quien gane en esta tirada empieza con sus 5 minutos. Ahora me falta Ignacio en el dadito. Ahí está, vale, perfecto. Sí. Venga, pues voy a compartir. Y después de los 5 minutos pasaremos a la vorágine de Batil. Exacto. Muy bien. Pues ahí, cuando queráis, vamos a... Venga. ¿Tiramos? ¡Ulo, chaval! Criticón. ¡Oh! Pues ahí están los tiempos, tío. Primero Visatis, luego Rioelito... No, luego yo. Y luego Rioelito, Ignacio... Se queda para el último turno en esta tirada de iniciativa. Es que el dado de 20 nunca se me ha dado bien, tío. Nunca, ¿verdad? ¿Qué rollo? No. ¿Cuál dado te gusta más? Venga, así para romper un poco el hilo. ¿Cuál es tu dado favorito? ¿Cuál? Pues tengo el corazón partido.
entre el dado de 100, por supuesto, y el dado de 6. 6. Yo lo veía con cara de dado de 6, fíjate. Entre el 100 y el 6 estamos. El mejor es el de 4, hombre. Vale. Por el 5 mío. Sé que más explota. Es el que más explota. Explota, me explota. Bueno, pues Visatis, dirigir mucho es dirigir bien. ¿Qué opina usted al respecto de esto, doctor Visandre? Buah. Bueno, vamos a ver si me puedo. A ver si. Sí, es que parece. Es lo que comentamos antes en el previo, ¿eh? Parece que no, pero sí. O sea, parece que no tiene mucha enjundia, pero la tiene. Y yo diría, mira, para empezar, dirigir mucho, dirigir bien. Es que la primera pregunta que me he hecho al pensar en esto es: ¿qué es dirigir bien? Hostia, porque ya solo eso me produciría incluso otro debate, ¿eh? Porque lo que puede ser dirigir bien para mí puede no serlo para otro, ¿no? Entonces, dirigir bien. Bueno, yo, fíjate, pensando en el tema, hubiera dicho y hubiera cambiado, quizá es dirigir mucho, dirigir mejor. Me hubiera ido por ahí. Porque creo que sí, dirigir mucho te ayuda a dirigir mejor. Dentro de tu estilo y de lo que tú quieras o de lo que tú creas que es como lo debes hacer. Siempre teniendo en cuenta de que es que yo creo que no hay un canon, ¿no? Para saber dirigir bien, ¿no? Quizá hay másteres más narrativos que, por ejemplo, son espectacularmente buenos narrativos y a mucha gente le gusta, pero hay otra gente que no le gusta tanto, ¿no? O incluso hay otros, por ejemplo, a mí me gusta mucho más, pues quizá menos narrativos, pero sí que hay una trama detrás y, bueno, no sé, que el foco se dirija más en progreso y demás, ¿no? Entonces, para mí quizá ese estilo de máster me gusta más que otro, por ejemplo, que haya menos emoción, porque a mí la emoción no me tira, pero a lo mejor a otros sí le tira, ¿no? Entonces, lo de dirigir bien, pero bueno, creo que dirigir mejor. Y creo que dentro de tu estilo, de la zona de confort o de tu zona de diversión como director, sí que creo que al dirigir mucho, incluso añadiría, si me permitís, ver a otros dirigir también o probar otras direcciones como director de juego, ya sea viéndolas o participando en otros. Creo que te puede dar muchas ayudas y te ayuda a mejorar en el estilo que tú quieres llevar, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar, creo. O sea, creerse que lo haces todo bien, bueno, siempre hay cositas que mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que dirigir mejor, sí, seguro. Dirigir bien me resulta más complicado. Por el concepto de dirigir. Pero sí que siento que quizás si encuentras tu grupo o tu sintonía y como director pues tienes como un estilo que a la mesa le gusta y creo que te puede ayudar a dirigir bien dentro de ese contexto rolero, que no significa que no todo te funcione, ¿no? A veces me recuerda un poco a la docencia, ¿no? Que una cosa que te funciona con un grupo quizá no te funcione con otro, ¿no? Y vas con una unidad preparada y resulta que te va muy bien con un grupo y luego vas a otro grupo y no te funciona. Dices, pues he hecho lo mismo, ¿qué está pasando, no? Pues aquí hay muchos... Bueno, también tenemos que tener en cuenta que es una afición y es un contexto social en que es muy subjetivo y a la cual que es subjetivo, pues claro, cada uno tiene sus gustos y su centro de diversión, ¿no? Así que, por no enrollarme mucho más, creo que dirigir mucho es dirigir mejor y bien a veces. No lo sé, bien estaría ahí en duda. Y de momento lo dejo ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues yo estoy un poco en parte en este planteamiento que dices, ¿no? De dirigir mucho, dirigir mejor. Porque lo de dirigir bien es verdad que es como muy subjetivo, ¿no? Pero sí que, mira, tío, venía pensando, la práctica hace al maestro, ¿no? Como un refrán, ¿no? Típico, cómo molan los refranes, ¿no? Y creo que esto es un poco, ¿no? El dirigir mucho, dirigir bien, ¿no? La práctica hace al maestro, ¿no? O sea, si vas practicando, ¿no? El ensayo y error, al fin y al cabo, ¿no?
pues quieras que no, aunque pueda ser tedioso, ¿no? Porque es, pues eso, ¿no? Ensayo y error, pruebo, no me funciona, pruebo otra cosa, no. Pero al final te lleva a un punto de mejoría. Sin embargo, luego lo junto con junto un refrán popular con un anuncio de coches, que era la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Y era, por un lado, el refrán dice, ¿no? Que eso, ¿no? Que la práctica, practicando, pero luego el otro es la potencia sin control. Si tú practicas ahí a lo loco, pero no centras el tiro realmente, al final, pues eso, vas a tardar mucho tiempo a lo mejor en llegar a un punto que es el que tú querrías, ¿no? Y toda esta tontería que suelto, ¿por qué lo digo? Pues porque es eso. Creo que por un lado, evidentemente me parece que dirigiendo mucho, aunque sea pues eso, ¿no? Por ensayo de error, por probar viendo, hostia, pues aquí hoy no nos lo hemos pasado tan bien con este grupo, ¿no? O para lo que a mí es mi ideal de diversión, esto no va a funcionar tanto, lo voy a intentar cambiar. Claro, si tú de alguna forma, en vez de basarte solo en tu propia experiencia fallida y enmendarla, pues intentas en documentarte pues con lectura de un montón de manuales, digamos, ¿no? Donde tienen incluso sus secciones, ¿no? De ayuda al director de juego, ¿no? Y sobre todo, pues también no solamente de esas secciones que molan, ¿no? Sino al final de un montón de sistemas de juegos diferentes que te plantean paradigmas diferentes de juego, ¿no? Incluso cosas que te plantea un sistema que a lo mejor a priori no pueda parecer que no pueda casar muy bien con tu sistema, pero oye, le das la vuelta, lo pillas, pum, lo metes y resulta que eso en tu mesa funciona muy bien, ¿no? Pero al final es documentarse, tío, instruirse, ¿no? Como tú decías, viendo a otros dirigir, viendo a otros jugar también, porque al final para mí la línea entre director y jugador cada vez me mola que esté más difusa, ¿no? Realmente. Leer mucho, ya sea de rol como de no de rol, ¿sabes? Porque al final, yo qué sé, si te mola la historia y te estás leyendo no sé qué de los romanos, o un cómic, lo que sea, eso son cosas, son inputs mentales ahí, que luego de repente en una partida, pues lo puedes aprovechar y lo puedes meter, ¿no? Entonces eso puede ayudarte a dirigir mejor, porque en un momento dado tienes un poquito, o a jugar, ¿no? Tienes un background ahí que lo metes, pum, y te ayuda a que la historia continúe o que haya un momento de puncho. Esto me funcionó en una serie, voy a intentar meterlo. Me acuerdo que Sirio decía una vez que él vio de la película de Snatch, Ceros y Diamantes. Hay un momento al final cuando estaba luchando el Brad Pitt, que es como un gitano que hacía boxeo, y hay el tío que está como en el tatami, ¿no? Entonces como que se le desplaza el cuerpo el alma del cuerpo, ¿no? Que está como medio encao, y dijo, yo esto lo quiero meter en una peli, y yo se lo he visto hacer en 2 partidas, ¿no? Esto de desplazar el cuerpo, y me parece que como recurso quedó muy guay, ¿no? Pero es que voy más allá, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, la impro mismo, ¿no? Yo que soy tan pro impro y me encanta la impro, es una técnica, es una disciplina que es como aparte del rol y a la vez hay tantas cosas que se pueden aplicar del rol a la impro, ¿no? Entonces, si me formo en impro como estoy haciendo, luego de refilón, o sea, empecé como por interés por llevarlo al rol, pero luego de refilón me he dado cuenta que me gusta por sí solo, pero explorando de forma pura y sincera en ese sitio sin querer solamente coger la parte que me interesa del rol, al final es como más puedo yo luego llevarlo al otro sitio, ¿no? Con lo cual, al final, pues mi resumen es lo que decía un poco al principio. La práctica hace el maestro, pero la potencia sin control no sirve de nada. Yo creo que sí, que evidentemente se puede mejorar, sobre todo si podemos ser mejores masters, sobre todo si nos comparamos con nosotros mismos cuando empezamos, ¿no? O hace tiempo, ¿no? Igual llega un momento en el que ya de aquí a aquí se nota mucho la diferencia. Igual de aquí a aquí ya no tanto, pero se va mejorando. Yo lo dejo ahí, ya, venga, va. Esos comprimidos son de auténtica mansalva, ¿eh? Esos comprimidos que estás saboreando. Tu garganta ha renacido. Bueno, pues sí, un poco en esa línea, dirigir mucho. Claro, a mí se me plantea el hecho que, por ejemplo, no es lo mismo dirigir mucho con el mismo grupo de juego durante muchos años, que claro, como decía Bis, esto es subjetivo y por lo tanto al dirigir mucho con el mismo grupo de jugadores, pues lógicamente cada vez va a ser una experiencia mejor seguramente, tanto para ti como para ellos.
que luego de repente irte a otro grupo de jugadores y que no guste esa manera de jugar o de entender el rol, ¿no? Como decíamos, ¿no? Desde la emoción o desde la descripción o desde la experiencia como tal, ¿no? Entonces, dirigir variado, ¿no? Podríamos cambiar la pregunta a dirigir variado. Claro, dirigir variado, dirigir a diferentes grupos, diferentes tipos de juego, diferentes ambientaciones, pues por supuesto que te va a convertir en un mejor director de juego. Vas a ser capaz de lidiar mejor con situaciones imprevistas por parte de los jugadores, vas a ser capaz de focalizar mejor pues todo lo que es el sistema y la ambientación. Seguro que la experiencia es un grado, ¿no? Siguiendo con los refranes, ¿no? Lo que también puede ocurrir en este acto social, que es el juego y el juego de rol, es que tengas un mal día, ¿no? También lo hemos comentado a veces, que tengas un día en el que pues no se te vaya a dar bien, o que hayan jugadores que no estén del todo inspirados. Por tanto, por muy crack que seas y por muchas experiencias que tengas detrás, puede ser que no sea dirigir mejor. En ese momento sí que es verdad que ese conocimiento, esa capacidad de reaccionar te puede permitir reconducir la partida, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto esto es reconducible por mucha experiencia que tengas cuando no depende solo de ti, ¿no? También depende de ellos. Y lo que decía Bis, dirigir bien, dirigir mejor. Bueno, pues dirigir bien, pues es complicado dirigir bien. Son tantas las facetas que tienes que controlar. La satisfacción tuya y la de los jugadores, cómo hacerla real, cómo pasarlo bien, ¿no? En definitiva, son muchas las facetas, siempre lo decimos, ¿no? No es fácil dirigir, también depende de cómo te lo pongan, si te lo ponen más fácil o más difícil los jugadores. Pero en el fondo diría que sí, que a cuanta más experiencia, pues más herramientas tienes para conseguir que funcione, que fluya la partida, aunque no todo dependa de ti. Y a la vez, pues eso, ¿no? Yo creo que es más gratificante y te llena más en el momento en el que sales de tu zona de confort, de tus jugadores habituales y ves otras maneras de jugar, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? El rol online ha permitido poder hacer esto de manera rápida, de manera fácil y seguro que por esto, por el rol online y por muchas otras convenciones y otras maneras de asociarse y de compartir esta experiencia, seguro que con el tiempo pues acabas haciendo las cosas un poquito mejor. Así que gran tema has traído, Ignacio, ¿eh? Estamos aquí, yo creo, en un remolino infernal que a lo mejor tú nos sacas de él, ¿no? Para ver ese debate hacia donde realmente ¿cómo lo habías pensado tú, este debate? Pues bueno, yo lo había pensado más o menos en la dirección en la que lo estoy llevando, ¿no? He tomado aquí un par de apuntes de mientras hablabais. Bueno, pues a lo mejor para concretar alguna cosilla. A ver, el tema de dirigir está un poco pensado con intención, ¿no? Lo de dirigir mucho, dirigir bien. Porque si dices dirigir mucho, dirigir mejor, yo creo que hay menos debate porque estaremos todos como más de acuerdo, ¿no? O sea, diriges mucho si es solo con respecto a ti o tal, ¿no? Pero dirigir bien introduce un elemento un poquito más polémico, si queremos, o un poquito más difícil, ¿no? Para hablar, ¿no? Que yo creo que es a lo mejor más interesante. Así que primero habría que decir qué es dirigir bien, pero también hay que decir qué es dirigir mucho. Porque, ¿qué es dirigir mucho? Una persona que a lo mejor juega una partida al mes, para esa persona a lo mejor dirigir mucho es dirigir una vez a la semana. Para mí dirigir mucho sería dirigir 4 partidas a la semana, por ejemplo. Entonces, ¿qué es mucho? ¿No? Tenemos que concretar también qué es mucho y luego, por supuesto, qué es bien. Aunque bueno, dirigir bien, ya sé que eso es una cosa que da mucho miedo, tal, porque parece que si lo defines o lo concretas, le estás diciendo a alguien que no lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, puede causar un poco de temor meternos en este jardín. Pero yo creo que el dirigir bien, evidentemente, es una cosa que se
que se pueda apreciar de una forma más o menos objetiva, ¿no? Una persona que tiene capacidad para describir con mucha sugerencia, una persona que tiene capacidad para interpretar muchos registros distintos, una persona que tiene sensibilidad y empatía para darse cuenta de que todos sus jugadores deben intervenir más o menos lo mismo o deben sentirse protagonistas en la partida. Una persona que entiende que la partida está para que todos se lo pasen bien, incluido él, ¿no? Una persona que es un poco fan de los personajes, ¿no? Yo creo que dirigir bien, todos sabemos más o menos lo que es, ¿no? Y lo apreciamos cuando vemos un gran director de juego, una gran directora de juego, ¿no? Que dices, hostia, es que vaya partida que ha hecho, ¿no? Entonces, quizá no... Esto es una introducción, ¿eh? Que me estoy enrollando, esto eran 5 minutos y seguro que no me da tiempo. Vale, vamos al grano. No, que tranquilo, que te explayes sin problema, Ignacio. Bueno, era un poco por... O sea, por justificar lo de dirigir bien, ¿no? Que a lo mejor era un poco atrevido o algo así poner la frase, pero que quizá no tenemos que tener tanto miedo a hablar de eso, ¿no? Yo creo que hay grandes directores, por supuesto hay directores que dirigen mejor unas cosas, que dirigen mejor otras, en algunas cosas son grandísimos directores y en otras pues sencillamente pues a lo mejor no se les da bien para empezar por su propio gusto, ¿no? Pero bueno, que yo creo que se puede dirigir bien y mejor siempre, ¿no? A ver, dirigir mucho, dirigir bien, yo diría, en principio sí, pero ojo porque tenemos que ver qué variables tenemos ahí, ¿no? BIS ha hecho una comparación muy buena con la docencia, ¿no? Yo creo que también se puede comparar con la docencia esto de dirigir mucho, dirigir bien. Dar clase a 2 grupos o 3 grupos a la semana no es lo mismo que dar clase a lo mejor a 6 grupos a la semana. Por mucha experiencia que tengas, ahí no es... Ahí digamos que esa experiencia o esa cantidad de actividad que haces no repercute a mejor, porque también te cansas. Esto es una cosa que también hay que tener en consideración. Cuando diriges mucho, a veces te agotas. Y a veces te pierdes esa chispa mágica fundamental que tiene el rol, ¿no? Te ilusionas un poco menos, incluso a veces se convierte en algo un poco monótono o algo casi como incluso como una obligación, o ¿no? Cuando ya tienes muchos grupos y tal, entonces en ese caso no. Desde luego que dirigir mucho si te hace perder la chispa. Para mí la chispa es fundamental, ir a la partida ahí, estar pensando 2 días antes, 3 días antes, hostia, algo tengo la partida, ¿no? Esas ganas, ¿no? De que llegue el día de la partida, ¿no? Si todos los días tienes una partida, también se ve, por ejemplo, en las jornadas, ¿no? En las TDN, ¿no? Que ahora ya están ahí a punto de... Bueno, ya está la web abierta, todo el mundo ahí preparando. En las TDN, cuando diriges, puedes dirigir muchísimo si quieres, ¿no? O sea, ahí puedes llegar a dirigir 9 partidas o 10 partidas, ¿no? Por franjas horarias. Si te apuntas a muchas, pues terminas agotado y se nota mucho cuando llega el domingo que diriges peor, ¿no? Porque estás cansado, ¿no? O sea, si vas a dirigir 4 partidas nada más, pues cada partida seguro te sale mejor, ¿no? Estás más fresco, estás más, no sé. Entonces, por eso que depende, ¿no? Es verdad que en general yo creo que sí, cuanto más diriges, mejor diriges, pero bueno, el tema del tiempo es importante. Hay más variables también. El grupo, ¿no? Que ha dicho Riolio. El grupo, yo aquí opino un poco al revés, en el sentido de que si es tu grupo de toda la vida, cuanto más diriges, bueno, sí vas a mejorar, pero mejoras más despacio que si diriges a diferentes grupos, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión, si tú diriges a mucha gente distinta, vas a dirigir mejor, más rápido que si es siempre el mismo grupo. Porque claro, con el mismo grupo, además hay unas confianzas, hay unas dinámicas, hay unas coñitas que a veces obstaculizan un poco, pues yo qué sé, el despliegue de las herramientas roleras que hacen las partidas realmente memorables, ¿no? Pues hay más confianza para mirar el móvil, por ejemplo, o hay más confianza para abrirte una bolsa de patatas. Entonces, yo creo que el grupo de siempre te estanca un poquito más. En este sentido, otra cosa es que te lo pases súper guay con tus amigos de siempre. A mí me pasa, ¿vale? Hay más complacencia incluso, ¿no? Claro, hay más complacencia también, sí.
te lo puedes pasar muy bien, que es que son cosas distintas. Cómo te lo pasas y lo bien que diriges, porque a lo mejor a mí me ocurre a veces que he llegado a dirigir técnicamente, ¿vale? Si se puede decir así, técnicamente una partida muy buena, me salió muy bien, pero me fui sin disfrutar mucho porque el ambiente en la mesa era raro. Faltó el flow, ¿no? No hubo flow. Claro, hay un par de jugadores eran muy tiquismiquis y la partida me salió muy bien, me sentí muy fluido en la descripción, en la narración, en los recursos, en el tempo, en manejar tal, me sentí súper bien, técnicamente hablando, pero no fue una partida que yo no tengo un buen recuerdo de ella, ¿sabes? Entonces, eso, en fin, es que el rol tiene tantas variables, ¿no? En las reglas, por ejemplo. Dirigir mucho es dirigir mejor, sí, cuando las reglas son complejas, por supuesto. O sea, si tú tienes un sistema con un reglamento potente que hay que conocer y que tienes que encontrar los combos y tienes que encontrar la mejor gestión de recursos de ese sistema y tal, claro, tú necesitas una experiencia, necesitas machacar ese sistema. Ahora, que vas a dirigir un sistema que te lo lees en 20 minutos o menos, pues ya ahí a lo mejor en cuanto a sistema, pues el tiempo que le eches pues no repercute, ¿no? Ambientación lo mismo. Si el juego tiene una ambientación riquísima, tipo de Génesis, claro, cuanto más diriges, mejor diriges. Te lo sabes todo. Entonces puedes improvisar, puedes hacer referencias cruzadas. Claro, es una maravilla. Si vas a dirigir 3 veces ese juego, pues bueno, las partidas van a ser más limitaditas. En cualquier caso, van a ofrecer una experiencia que refleje solo una pequeña parte de la ambientación, ¿no? No sé, que depende de muchas variables. Yo las suelto así. También en cuanto a narración en sí, pues lo mismo. Aquí podemos incluso decir qué es lo que hace en un juego narrativo, hablo de un juego narrativo, ¿qué hace a un buen director? Pues yo creo que aquí es muy importante lo que el director de juego coge de fuera de que no es el rol. O sea, de sus lecturas, de las películas que ve, de cosas que no son rol. Entonces, a lo mejor, si tú le dedicas mucho tiempo al rol o a dirigir, no necesariamente estás mejorando lo que podrías si en lugar de eso estuvieses, por ejemplo, leyendo literatura o viendo películas sugerentes. No sé si me explico. Sí. Que, menos enriquecedor, ¿no? Claro, es menos enriquecedor a lo mejor jugar al rol todo el tiempo que hacer otras cosas que te aportan más a partidas de rol más puntuales, pero que son mucho más preciosas, son mucho más sugerentes, ¿vale? Tienen un contenido mucho más potente. Y ahí puedes además eso, plasmar pues, todas esas influencias que has ido teniendo, porque es una cosa que yo pienso mucho. Si le dedicas mucho tiempo al rol, también se lo quitas a otras aficiones que precisamente enriquecen el rol, ¿no? Para mí esto es una cosa que siempre tengo en la cabeza, y siempre estoy intentando tratar de encontrar un equilibrio entre mis lecturas, las películas que me interesan y el rol, porque si me dedico mucho al rol y el tiempo es limitado, está claro, sobre todo si tienes trabajo, familia y tal, al final te empobreces un poco, en mi opinión, ¿sabes? Pero bueno, ya he hablado un mogollón de tiempo, así que pues no sé qué opináis. Esto último me parece súper interesante, ¿no? Iba ahí un poco en la línea que lo que decía yo antes también, de que todo lo que rodea al rol, todas nuestras aficiones al final, son cosas que nos nutren para poder... Decías en las partidas más narrativas, ¿no? O me ha parecido entender así, ¿no? Cuando hablas de narrativismo, como que especialmente cobraba relevancia esto que decías, ¿no? Del nutrirse de fuera. Yo creo que para mí esto te puede hacer mejor, digamos, en cuanto a las propuestas tal vez que puedas poner en la mesa, pero creo que las habilidades, digamos, ¿no? que me harían mejor máster o buen máster, digamos, para este tipo de juegos serían más unas capacidades más tipo interpersonales, ¿no? De saber escuchar bien lo que dice el otro para poder cazar todo aquello que se va diciendo en partida y todo aquello que para la mesa está siendo importante y poder devolverlo de nuevo y poder hacer que lo que dice el otro realmente importe y hacer brillar al que tienes al lado. Yo creo que
eso a veces me parece casi más importante que el tener unos referentes super pros que a lo mejor de repente lo metes y... porque al final hay una frase que se me ocurrió hace poco que era: dos no se improvisan si uno no quiere. Porque no, es diferente tener una capacidad inventiva tú que improvisar. Porque para improvisar necesitas que el otro te dé algo para tú reaccionar a ese algo, digamos, ¿no? No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que eso no lo puedes quizá coger tanto de otros productos culturales. Esa empatía y esa rapidez a la hora de detectar las necesidades, al fin y al cabo, de los demás en el juego. No tengo muy claro cómo entrenar eso. Esas habilidades se pueden entrenar. Se podrán entrenar, pero no de una forma tan clara, quizá. Yo creo que es una cosa que llevas dentro tú, ¿sabes? El tema está en que claramente leer un libro o ver una película está muy fácilmente al alcance de todos. Entrenar este tipo de capacidades, al final yo creo que incluso en una simple conversación lo puedes hacer. A veces en una conversación parece que estamos esperando a que acabe el otro para decir la nuestra. Pero sin embargo, si tú realmente escuchas lo que dice el otro, ahí estás, pam, escucha activa. Es una puta conversación, no tiene más. Pero bueno, no sé, yo creo que sí, que incluso jugando mismo, en este caso sí jugando mucho, e intentándote esforzar en hacer eso, al final lo acabas cultivando también. Pero sí, bueno, mira, decir, porque aquí han soltado, el señor Ignacio ha soltado tralla, Ha soltado mecha. Mira, yo en relación a esto, cosas que me había apuntado de herramientas que podían utilizar para mejorar, ¿no? Pues aparte de la documentación, de leer y demás, sí que además Ramón lo ha clavado porque yo había puesto como muy importante la escucha y la opinión y la charla activa y empática. Y he puesto entre paréntesis dentro de partida y después de partida, ¿no? También un poco el comentar pues ese feedback que se hace y demás, ¿no? Y yo creo que eso también te puede ir ayudando a mejorar ese tipo de sensaciones, ¿no? Pues también entiendo que conocer a los jugadores y los estilos también te ayuda, ¿no? Y no sé si en este tema, aunque yo lo había apuntado también, es un poco conocer las expectativas de la mesa, ¿no? Que también quizá te ayude a poder dirigir en un sentido o en otro, ¿no? Y a tener la capacidad de maniobrar según vayas viendo la mesa. Una cosa que comentaba antes Ignacio, ¿no? La lectura, para mí la lectura de mesa es muy importante, ¿no? Quién está participando menos, quién está participando más, el estilo de la mesa, ¿no? Sí que es cierto que en mesas que ya conoces es mucho más fácil, pero eso creo que también es muy, 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 muy importante, ¿no? Y es difícil de entrenar, la verdad es que es una cosa que... Y en esto quizá lo de narrar mucho sí que va bien, ¿no? Porque te vas dando cuenta de este tipo de cosas a base de tablas, a base de machaqueo, ¿no? También me pareció muy interesante antes lo que comentaba Ignacio, eso de dirigir demasiado. Sí, tío. No sé, chicos, a ver qué... Porque hay un momento de saturación extrema, ¿eh? Eso... A nosotros tres, por lo menos, yo hablo por ellos y por mí porque nos conocemos mucho, nos ha pasado que después de dirigir nuestra campañita de turno, nos quedamos huecos y que dirija otro ahora, ¿sabes? Y a mí en mi caso en concreto, ellos lo saben porque yo estuve, no sé si fue medio año más o menos, un poco más, dirigiendo para Shadowlands prácticamente cada semana en el canal suyo de YouTube. Y claro, ahí la presión era más fuerte todavía, porque ahí el nivel de presión y de autoexigencia también influye en esto que tú comentabas, ¿no? De quemarte más o menos, digamos, ¿no? Al fin y al cabo creo que era un poco ese el fondo, ¿no? Pues yo acabé quemadísimo porque intentaba ponerme en auto y ahí mejoré muchísimo, ¿eh? Yo, o sea, objetivamente creo que mejoré un montón porque me esforzaba en aplicar cosas diferentes que veía que podían molar, metiendo efectos de voz, yo que sé, o sea, probaba un montón de cosas distintas, ¿no? El probar me llevó a según yo, mejorar y las partidas están ahí, se pueden ver. Para mí hay algunas que realmente están muy, muy guay, tío. Muy, muy guay, con luces, efectos de luces aquí toda oscura, ¿sabes? O sea, intentar crear una sensación realmente en la mesa.
y en mí mismo, evidentemente, ¿no? Como jugador también. Pero es verdad que al final llegó un momento en que era en plan, hostia, llega el jueves, tengo que dirigir, no me ha dado tiempo, porque aquello que antes te preparabas con mucha ilusión, llegó de repente a ser algo que te estaba requiriendo un tiempo que no tenías, entonces tenías que como volver a mirar atrás, ¿no? Intentar conectar con el primer momento en el por qué hacía esto de verdad y por qué disfrutaba, ¿no? Y verlo todo al final, esto lo hablamos en el capítulo cuando hablamos en el podcast de la autoexigencia, ¿no? Y verlo no como una meta, sino como un camino, porque como veas como una meta, te quemas, tío, te achicharras, en fin. La rutina de dirigir, sí, te puede matar. Gestionar la energía, tu energía, ¿no? Y gestionar el hype, ¿no? Es decir, hay momentos en los que una partida va estupendamente bien y todo el mundo está deseando volver a jugar. Y hay momentos que una sesión va mal y es como que nos venimos un poco abajo y se quitan un poquito las ganas de jugar, ¿no? Gestionar el hype, aprovechar esas oleadas de ilusión y de ganas de jugar y saber parar, ¿no? Y saber decir, bueno, mira, vamos a dejar aquí ya esta primera temporada o esta primera campaña y vamos a seguir de aquí a unos meses, ¿no? Y vamos a recuperar esa ilusión. Aparte de esto, también me ha gustado lo que has comentado, Ignacio, de que puedas ejecutar, ¿no? La partida tal y como tenías previsto, con la técnica que habías previsto y salir satisfecho, pero que luego te quede como una sensación de que tú lo has disfrutado porque te ha salido todo bien, los tiempos, los contenidos, lo que querías transmitir, lo que se quería que se sintiera, los momentos altos de la partida, ¿no? Los momentos de más tensión o los más reflexivos, ¿no? Todo eso lo has controlado súper bien, lo has ejecutado, ¿no? La partida perfectamente, pero en cambio la sensación que te queda no es recíproca, ¿no? No te ha quedado una sensación de, ostras, porque no lo han flipado, si yo estaba flipadísimo con mi super partida, ¿no? Eso también me parece muy, muy interesante y pasa. Y sobre todo porque te pasa siempre, ¿no? Entonces... No, y lo contrario, y puedes llegar a una sesión en la que digas, bueno, he estado así más o menos bien, pero en cambio no sé por qué hoy la gente se lo ha pasado pipa, ¿no? Y yo creo que alguna cosa me he dejado. Creo que, bueno, pues eso, que podría haber estado mejor las interpretaciones. Creo que, bueno, tal personaje podría haber aportado un poquito más. No he sabido leer muy bien la mesa, pero bueno, ese día todo salía bien. Ese día todo fue redondo, ¿no? Sí, os puedo poner un ejemplo muy, muy bueno porque eso me pasa muchas veces, de jugar con gente más, pues yo que sé, presuntamente muy buenos jugadores y hacerte una partida esa técnicamente muy bien, pero que luego hay una frialdad ahí y no sé, no sales ahí emocionado. Sin embargo, por ejemplo, este año llevo todo el año jugando el rol con unos chavales en el instituto. Las partidas técnicamente tienen que ser súper limitadas y un poco desastrosas, pero tío, se lo pasan tan bien y alucinan tanto que es que yo después de esa partida voy con un chute impresionante. Las partidas son objetivamente malas, o sea, porque las interpretaciones son muy locas, nada tiene sentido, ellos toman decisiones muchas veces, pero da igual. O sea, da igual, se confunden, da igual, pero es que esas son las mejores partidas. O sea, yo salgo de ahí con un chute impresionante. Entonces, fuerte, ¿eh? Claro, pero te hace pensar, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿No? De verdad, ¿qué es lo importante? Porque la ilusión se contagia, ¿no? Y cuando acabas la partida, en el ambiente se huele esa ilusión y esa... ¿no? Y qué es bueno al final, ¿no? Porque realmente... Yo me acuerdo de esas primeras partidas. La primera, una partida de súper canijo que me hizo Luis, aquella de la casa Corbett en el Splay, con el Samu ahí metiéndose debajo de la mesa y sacando las manos, no sé qué. Éramos 4 mocos, solamente yo sabía jugar un poco a rol, los demás no habían jugado en su vida. Y sin embargo, la sensación de realmente abro esa puerta o no, y realmente que te importase abrir una puerta, tío. O que te viniera un cuervo volando y te pegaba un picotazo y pensase, oh no, que me va a matar, un cuervo, tío. Que a lo mejor te quitaba un punto de vida o ni eso, ¿sabes? Pero en ese momento, como tú lo desconoces todo es ignoto para ti, ¿sabes? Como yo pagaría mucha pasta por ver un vídeo de las partidas cuando eras chaval. O sea, tú mismo jugando cuando tenías 15 años o 16 años. Porque es que... yo estoy seguro de que no lo recordamos bien. Seguro que eran partidas malísimas. Yo creo que
Son partidas pésimas, pero me encantaría verlo, ya, porque Uno de los 3 deseos del genio, ¿no? Que te concede. Un deseo sería ese. ver una partida. Había una cosa que yo creo que esto es una cosa que al final nos pasa a todos y en todos los ámbitos, ¿no? Y es que cuando tú al principio entras a un mundillo o eres más jovencito, lo flipas con todo a piñón. Y luego, a medida que te cultivas en un área, evidentemente esa flipadez rebaja. Igual no lo disfrutas igual que lo disfrutabas en ese momento, pero lo aprendes a disfrutar de otra manera, porque empiezas a entender de qué va todo eso realmente y entonces lo puedes disfrutar de otra manera. Incluso a veces es verdad que esa pureza ya no está, pero sí que hay un entendimiento como mayor y no sé si me estoy explicando bien, pero creo que tiene sentido esto que digo. Aquí donde me veis, creo que esta vez tienes... ¿Ves? Para ti tenía todo el sentido del mundo y en cambio nosotros estamos diciendo, pero ¿qué dice? Pero no. Es subjetivo al final. Bis, dinos algo más. Algo nuevo. No, algo que nos haya dicho. No, muy de acuerdo en todo, ¿no? Si es que es lo que hay, ¿no? Yo cosas que más me había preparado algunas preguntillas. ¿Qué pensáis? Que también venía un poco a lo que habíamos comentado antes. ¿Dónde va con ese dibujo, Ramón? Es que esto viene muy al pelo, tío. Lo acabo de encontrar aquí al lado. Esto es una partida que le hice hace 2 días a mi hija Marina de 9 años y a una amiga suya. Y era alucinante, porque es verdad que era un juego de aventuras y misterios este de Grandes Mapas, ¿vale? Que es súper sencillo de jugar. Y ya ves tú, 4 cosas, pero tú las veías realmente hablando entre ellas con estos muñecos, ¿vale? Después, venga, esto es tu personaje, ¿vale? Esto. Unos muñecos de goma que tengo que son súper chulos. Y se ponían a hablar entre ellas que parecía de ver, o sea, roleo máximo, tío. Roleo máximo, eso no se aprende, eso es natural, innato. Ya está, no sé a qué viene esto. Y eso estaba malo de faringitis, ¿eh? Pues bueno, como decía, pues yo con cosas que había apuntado aquí, no sé si para polemizar, pero cosas que pensáis que debe tener un buen máster siempre o cosas que vosotros como másters creéis que debéis mejorar. Hombre, yo creo que lo he mejorado bastante, pero algo muy típico que siempre me había pasado era lo de la lectura de la mesa y escuchar, ¿no? La escucha activa. Era como al principio, era como, venga, yo vengo aquí a soltar mi rollo y esto es lo que va a pasar, sí o sí, y esto, ¿no? Es el railroad, ¿no? Pues el más estilo más purista, ¿no? De decir, venga, vais a vivir lo que yo he traído aquí a la mesa, ¿no? En vez de intentar, pues, adaptar lo que ocurre a lo que parece ser que están más interesados los jugadores, ¿no? Yo creo que eso es algo que cuesta al principio aprender y que no está en los manuales. Diría, ¿no? Ahora sí, ¿no? Pero en aquel momento seguro que no estaba, ¿no? Explicado, que tenías que estar ahí atento a eso. Yo diría eso. Dale, Ignacio, si lo tienes ahí, dale que... Pues, a ver, yo, por ejemplo, de mejorar como director de juego, o lo que siempre ha sido más mi punto débil, ha sido el famoso clásico de las voces, tío, ¿no? Al principio o sea, eso de interpretar PNJ, porque esto es otro tema, pero yo siempre interpreto en primera persona, no sé. Y a nivel de registro de vocabulario, vale, los PNJs eran todos distintos, pero a nivel de voces, pues siempre, hostia... ¿Por qué? Sí, es súper fácil hacerlo. Claro, para que no sean todos el señor Bodepito o el señor Cavernoso, pues para que no sean todos así, me ha costado mucho. Ahora tengo un gran maestro al lado hace 2 años, que es Guillermo González Fomor, que es un absoluto crack total de las voces y de todo, de eso, o sea, de poner voces, sonidos, es increíble. Es como el tío de Loco que me policía, negro aquel. Es una cosa. Es acojonante. Entonces, aprendo de él, ¿no? Pero eso siempre ha sido un punto débil. Ahí. No sé qué era, ¿un punto fuerte habías dicho? O... Bueno, no, lo que quieras contestar. Yo había puesto cosas que un máster debe tener siempre para que creas que bien, o cosas que tú tienes lo que tú quieras contestar. Vale, pues eso es lo que habría que mejorar y cosas que debe tener un máster siempre es ganas, para mí, ganas de dirigir. Muchas ganas. Desde eso yo, por ejemplo, voy sobrado. Siempre tengo muchas ganas de hacerlo guay. Sí, eso sí.
Que iba a decir eso que has dicho, Ignacio, que es verdad que hay algunos directores o algunos jugadores que tienen una voz, o sea, parecen locutores de radio y además que hablan también y hacen según qué A voces, mí, que eso es... A mí me gusta mucho escucharlo y pero verlo, ¿no? escúchame, que Ignacio tiene una voz de Constantino Romero que tira para atrás, ¿eh? Sí, sí, por ejemplo. Ya me gustaría a mí. Madre mía. Hombre, hay que decir, Hay que modularlas, claro, no van a ser todo Sí, sí, Constantino claro. Romero, ¿te imaginas? hay que decir a colación que esto que comenta Ignacio, de en hacer siempre la misma voz, que me acuerdo que nosotros teníamos de jovencillos el meme de el Jordi y sus efectos de sonido, que todo era... todo Yo me era como que acordaba de tenía eso. un botón, ¿vale? Y todos los efectos de sonido... Yo una turba de orcos. Saltáis una verja. Todo era el mismo sonido. La tecnología, tío, que había en ese momento. Es que en eso Todo era el fatal. mismo sonido, tío. Como una especie de barullo ahí. Ostras, yo estaba pensando, yo creo que para mí lo importante, o lo que creo que debería tener un God of War Master para mí es un poco el saber escuchar y el hacer brillar a la gente, tío, ¿sabes? Para mí eso creo que lo tiene que tener un buen máster. Si tú consigues, o a mí me da la impresión de que si yo consigo que la gente se siente importante dentro de la partida, es una, o sea, es guay, tío. Es que... Y yo creo que a mí una cosa que debería de mejorar es aprender a sintetizar, tío. Ni que lo digas. Eso es un arte, ¿eh? Hacer un one shot en una sesión es un arte. Sí, pero ya no solo por eso. Yo estoy muy en el rollo de que las descripciones recargadas y barrocas, tío, pueden, al final me acaban, o sea, no, tiene que, se puede decir lo mismo seguro con menos y que sea igual de guay. Hace poco me fui a Angoulême con un colega que él ha jugado a rol alguna vez conmigo, ¿no? Y le puse la partida de Tu piel me hacía llorar de Orgullo Freak, un partidón a mi parecer, ¿no? Y le moló mucho, pero me decía, me mola. Lo único es que hay una cosa que me he dado cuenta que os pasa mucho a los roleros y es que parece que lo recargáis todo mucho cuando habláis y como que hacéis unas descripciones como muy pesadas y tal. Y dice, hombre, claro, pero es que así como que evocas. Y dice, yo creo, él es director de cine, yo creo que puedes evocar lo mismo, pero sin ser tan barroco. Me puso un ejemplo, tío, que me quedé, hostia. Como entré en el local, el suelo estaba pegado, me costaba caminar. Cogí ese vaso con desdén, miré en el interior, olía pasado. No sé, fue algo como muy así y a la vez te estaba evocando mucho sin tener que decir, entré en el local donde las tablas crujían como si fuera el último día de su vida. Estaban al borde de convertirse en astillas hasta que mi pie caminó sobre él con... ¿Sabes? Que a veces nos ponemos muy así, ¿eh? Pero en esa partida en concreto, de ejemplo, Tu piel me hace llorar, ¿no? Que son 3 sesiones. Soy muy fan, la he visto varias veces. Sí, que es muy buena partida. Esta partida se hizo con impro total. Sí, lo sé. Entonces, claro, a ver, al jugarse con impro total y grabarse, claro, recarga un poco más las tintas a la descripción, pero yo creo que es positivo en ese sentido. O sea, que también te da tiempo como jugador cuando estás haciendo esa descripción, en ese caso, cuando juegas a impro total, porque tú no puedes hacer una impro total así de rápido, ¿sabes? Es muy complicado. O sea, para que sea una partida como esa, ¿vale? Para que te salga una partida como esa, tú no puedes ir corriendo. Claro. Porque la impro tiene sus virtudes y tiene sus limitaciones. Y es que si es impro total, de verdad, claro, para construir una historia potente tienes que darte un poquito de reflexión mientras juegas, porque que si no es casi dadaísmo rolero, ¿sabes? Y te queda un poco más... entonces, es un poquito de masticar, en ese caso, en mi opinión, ¿vale? La impro exige darte un poquito de tiempo para hacer algo... Y que quede mínimamente coherente, porque si no escuchas, claro, si no trabajas sobre el otro... Es importante que los... En todo caso, yo he puesto ese ejemplo porque esa es la partida que le puse para escuchar, pero que es una cosa que nos pasa en general, yo creo que pasa, ¿eh? Las descripciones las recargamos en exceso y depende del juego, depende también de los jugadores, claro, hay algunos que sintetizan más y otros que se enrollan más, pero yo creo que depende del momento de juego,
toca más y depende del momento de juego toca menos, ¿no? Y de todos modos, yo te entiendo lo que es decir. Mientras haces esas frases así como un poquito más largas, te da tiempo un poco más a pensar. Sin embargo, y como te evoca y tal, pero yo creo que lo que me decía el colega es que puede ser como igual de evocador sin tener que recargarlo tanto. Igualmente, yo te veo los impro shows que veo y que mis profesores al fin y al cabo se ganan la vida con esto. Las impros son como máximo de 7 minutos y son impros totales y vamos, que nacen de un hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Pero Y no ni es, eso. no es lo mismo, no es lo mismo, creo yo, ¿eh? No es el mismo. No es lo mismo. Claro, No es lo mismo un teatro de impro que una partida de rol. ¿Me entiendes? ¿Me claro, entiendes? porque No, pero lo que Y quiero el decir es que objetivo de un teatro de impro es hacer la- disfrutar a los espectadores y una partida de rol es contar una historia un poquito más, con más contenido, ¿no? pues no sé qué decirte, ¿eh? O sea, Hombre, en 7 precisamente, minutos una historia con contenido, ¿en serio? O sea, hombre, haces una saltos, novela de 7 minutos. haces saltos de temporales y evidentemente no vas a hacer una novela de 7 minutos, pero lo que quiero decir es que la técnica, ¿vale? De impro total te puede llevar a hacerla. De hecho, hay long forms que son de 45, 50 y pico minutos y la técnica es la misma. sí, O sea, pero ten en cuenta que eso, a ver, eso es como, yo qué sé, como las peleas de gallos, ¿no? De los raperos, ¿no? Que improvisan, por ejemplo, tal. Y quien lo hace eso súper bien, súper bien, súper bien son muy poquita gente. A lo mejor quien es capaz de jugar con impro total rápido y que le salga de más un argumento sólido y coherente entre sus partes y tal, eso es muy, muy difícil, ¿vale? Eso es de una dificultad extrema, de hecho, muy difícil de ver al eso. fin, A nivel de rol, eso es prácticamente... Entonces, digamos que el rolero en un medio, que el rolero medio es una persona pues, que no se dedica a la impro ni nada de eso, sino que bueno, llega un día que con sus colegas se sienta y entonces necesita quizá un poco más de tiempo para generar, ¿sabes? Y estoy hablando de los roleros que se lanzan a esto, porque claro, eso es también una minoría. En general, el rolero medio no hace, o sea, improvisa sobre la marcha la partida, pero no juega impro total, o sea, no juega ahí, venga, no vamos a entrar, no tengo nada preparado y ahora vamos a construir una historia. claro, No es tan habitual. yo es una de mis partidas fetiche y ya te digo, creo que es de Bueno, la partida que más veces me he escuchado es y un me he partido. visto. Y esto sí yo lo hablé con Fade y con Pedro, que me lo explicaron de que es una partida que eso, que era todo el rato como improvisado. Y había un holismo, tío, y me flipa, me flipa. Yo cuando la primera vez que la escuché pensé, yo quiero jugar así, tío, ¿sabes? Pero le he dicho esta partida porque justamente es la que le puse precisamente, porque como es una que me mola mucho, la quise compartir, ¿no? Pero ya te digo que creo que en general es una cosa que pasa a menudo, que recargamos a veces las descripciones en exceso. Y es lo Y que a mí me gustaría corregir. también, los diálogos también los alargamos mucho. En Yo creo que exceso. eso es aún incluso más grave, que el jugador se pone a hablar con todos los PNJs posibles y hay muchas conversaciones intrascendentes y tal y cual. Entonces, tienes que tener un poco también tú la virtud como director de juego para meter fundos negro cada por tres, cortar conversaciones que son al fin y al cabo tiempos muertos o son insustanciales. Hay muchas conversaciones que a lo mejor no aportan nada a la partida y te rebajan un poco el tono, a no ser que el objetivo de la partida sea una libre exploración de un sitio y hablar con uno y con otro y ya está. Pero en cualquier caso, las conversaciones tienen que tener alguna chicha o tienen que tener algún interés, aunque sean tramas secundarias, terciarias o lo que sea. A mí me pasó una vez que se enfadó conmigo un jugador, los dos jugábamos, y íbamos en un coche, en una furgoneta, íbamos 4, ¿no? Y entonces de repente el tío me pregunta, bueno, ¿y qué? Éramos 2 hadas, ¿vale? De Juan de Channel, y me dice, bueno, ¿y qué sabes tú de Arcadia? Y yo pensé, pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que te empiece a explicar lo que pone en el manual? O sea, ¿esto a dónde nos lleva esta conversación? O sea, lo vi que no era hablar por hablar. Era como, ¿y a ti qué te gusta? ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? No sé, ¿sabes? Lo vi como muy... Y dije, bueno, pues entonces le digo 4 cosas y vemos cómo nuestras voces se van fundiendo con la furgoneta al final. Y se me quedó mirando como una cara como diciendo, tío, que quería que me Nos explicaras corta el eso, ¿no? rollo.
Y yo, tío, pues mira, si te digo la verdad, ni me acuerdo de lo que pone en el manual y para ponerme aquí a inventarme sandeces, tío, pues prefiero no decirte nada, tío, ¿sabes? Yo creo que a Ese tipo cuento de- de la conversación esta inacabada de Arcadia, deberíamos ir pensando en cerrar este podcast, ¿no? Porque Venga, estamos va. en 54 minutos y yo soy el Y hombre queríamos del hacerlo tiempo. de 45, ¿eh? Es que, madre Tengo mía. temporis a 7, recordarlo. Pues vamos a hacer un cierre final, ¿no? Si queréis, Ya, con ya. algunas recomendaciones o algún El colofón, ¿no? falso toreador. Cristiane. Pues Bis, dinos, que os llevas un ratito calladito. ¿Cómo No, cerrarías tú? escucha activa, o sea, muy bien, todo fantástico. Mejorando tus técnicas, ¿no? Estoy mejorando mis técnicas. Pues, ¿cómo lo cerraría esto? Pues, dirigir mucho, dirigir bien. Lo redondeo después de este podcast con un sí. Y me quedo con lo que ha dicho Ignacio, como una cosa que tiene que tener un máster siempre, que son ganas. Muy bien, Con eso me quedo. muy bien, muy bien. Pues yo para así hacer un cierre rápido, estoy de acuerdo contigo. Ya está, fin. Coincido plenamente. No, es que el Ignacio está muy bien en su intervención porque ha hecho ahí un recorrido por todas las facetas del rol. Y sí, no, me voy a quedar con otra cosa, con lo de la gestión de la energía y del hype, ¿no? Es importante, aparte de ir con ganas, que haya energía, ¿no? En ti y en los demás, ¿no? Que no nos quememos, que no seamos tan agonías y sepamos decir que no en algún momento. Pues yo voy a decir para acabar que dirigir mucho, dirigir bien es bien, pero que también una cosa que no hemos comentado es que hay poco, pero hay algo. En otras materias estamos acostumbrados a que sí que haya libros, ¿no? Donde, pues eso, He ensayos, venido a ¿no? hablar de mi libro. Ensayos, ¿no? Pero quiero decir que están saliendo cosas en castellano. Y también está el jugar sucio y hay alguno más por ahí. Entonces, se están empezando a escribir cosas para ayudarnos, para poner ideas de gente sobre la mesa que nos pueda ayudar. Este que acaba de salir de Sirio y este que evidentemente yo estoy detrás de esta publicación, pero no es porque esté yo detrás, sino porque creo que realmente son cosas que ponen facetas del juego de manifiesto que a lo mejor pues, a alguien le pueden ayudar en ese camino del que estamos hablando. Ignacio, Muy por bien. favor. Ignacio, cierra esto. Pues ya poco más que decir, que dirigir mucho, dirigir bien, sí, pero siempre cuídate, no te dejes arrastrar por la vorágine, aunque tengas ocasión de dirigir muchas partidas, esto es muy tentador. Piensa si de verdad vas a mantener el mismo entusiasmo en todas, si tienes tiempo para prepararlas bien como a ti te gusta, sea más o menos el tiempo que necesites, y si de verdad te apetece, ¿no? A lo mejor un poquito más de pausa a veces puede hacer que tus partidas salgan mejor. Muy bien, pues con esto y un bizcocho. Más salva para todos. Mansalva en un tocho. Eso es. Pues nada. Ah, Nos Mansalva despedimos. a trocho y mocho. A trocho y Muchas mocho. gracias por estar aquí. A ti, Ignacio. Hasta otra. Adiós. Chao.